No se diga más. Welcome to my English class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volverlos a saludar. Hoy el tema que traemos es el pasado participio. Past participle. Pero antes, ¿se acuerdan que en el último video les anuncié que íbamos a hacer un concurso? Pues hoy iniciamos con ese concurso y si aún no has visto el short, ve a verlo para que tengas muchas oportunidades de ganar. Durante el video de hoy voy a decir 5 colores. Esos colores tienen que ir en el orden en que yo los estoy mencionando. No pueden ir en desorden, ¿sí? Son 5 colores. Así que atentos con el short. Comenzamos la clase. Muy bien. Vamos con el pasado participio, past participle. Bien, pero antes, el primer color, atención, primer color, green, el verde, ¿sí? Ese es el primer color. Bien, para este tipo de tiempo gramatical será necesario utilizar como verbo auxiliar to have. Repasemos su conjugación en presente simple. I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Muy bien. Bien, el to have en pasado participio sería de esta forma. I have, yo he. You have, tú has. He has, él ha. She has, ella ha. It has, eso ha. We have, nosotros hemos. They have, ellos han. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos este tiempo, el have va a tener esa traducción. Para formar una oración en pasado participio, debemos utilizar los verbos en ese tiempo. Los verbos regulares en pasado participio se conjugan de igual forma que en el tiempo pasado simple. Ya lo hemos visto. Por ejemplo, I have washed my clothes. He lavado mi ropa. Wow. Ok, sigamos. She has walked to the park. Ella ha caminado al parque. ¿Ven? Que está la persona, el verbo auxiliar have, el verbo principal y el complemento. Otra oración. It has worked for many years. Eso ha trabajado por muchos años. En cambio, con los verbos irregulares, tanto en el pasado como en su participio, cambian. Por ejemplo, I have gone to Canada. He ido a Canadá. ¿Ven el verbo gone? En presente es go. En pasado es went. Y en participio es gone. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos los ejemplos. Go, went, gone. Muy bien. La estructura para su forma afirmativa. Como se pudo observar en los ejemplos anteriores, la estructura para este tiempo en forma afirmativa es la siguiente. La persona, sujeto, pronombre, I, you, he, she, it, we, they. La persona. Luego va a ir el verbo to have o has, dependiendo de la persona. Seguido va a ir el verbo en participio y por último el complemento. Bien, observen bien la estructura, cómo queda. Veamos un ejemplo aquí con el verbo to be. El verbo to be es el verbo más irregular de todos. They have been in Canada. She has done the homework. They have been in Canada. Ellos han estado en Canadá. She has done the homework. Ella ha hecho la tarea. ¿Ven el verbo to be que su participio es been?
y ven el verbo to do que su participio es done. Son dos verbos irregulares, por lo tanto, cambian por completo. Veamos ahora en este tiempo la estructura en forma negativa. Viene la persona, después viene have o has, dependiendo de esa persona. Luego el not, la palabra mágica para negar oraciones en inglés. Viene el not, luego el verbo en participio y por último el complemento. Veamos un ejemplo. Bueno, antes les digo, el verbo have en forma negativa, have not, lo podemos abreviar así. Haven't. Haven't. Así se pronuncia. Haven't. Y para el verbo has, quedaría hasn't. Hasn't. Muy bien. Veamos un ejemplo. I have not done my task. No he hecho la tarea. Lo podemos abreviar así. I haven't done my task. Yo no he hecho mi tarea. ¿Ven? Have not, haven't. Y si fuera en tercera persona, sería He has not been in Costa Rica. He hasn't been in Costa Rica. Él no ha estado en Costa Rica. Él no ha estado en Costa Rica. Entonces podemos usar la forma larga y la forma corta. Have not, haven't. Has not, hasn't. ¿Ven qué fácil que es? Perfecto. Pasemos ahora cómo queda en forma interrogativa su estructura. Como es interrogación, pues primero va a ir el verbo auxiliar, have o has, dependiendo de la persona. Ahora viene la persona, luego el verbo en participio, complemento y no se olviden de poner el signo de pregunta. No se olviden. Ok. Al igual que todos los verbos auxiliares y modales, pondremos este auxiliar de primero en la oración. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, Have you been in Costa Rica? ¿Has estado en Costa Rica? ¿Ok? Wow, Costa Rica. Have you been in Costa Rica? Vean ustedes la estructura. Va el verbo auxiliar de primero, la persona, el verbo principal en participio, el complemento y el signo de pregunta. Has she done the homework? ¿Ha hecho ella la tarea? Has she done the homework? Bien, las respuestas cortas que podemos tener es Yes, she's done. La respuesta corta para she has done. No, she hasn't. Y la negativa para ella no lo ha hecho. No, she has not. Yes, she's done. No, she hasn't. ¿Ok? Color. Se viene el otro color. El otro color es el blue. Blue. Azul. Blue. No se les olvide. Ya llevamos dos colores. Ahorita te dejamos una lista de verbos irregulares para que los repase y logre aprenderlos. Están en presente, pasado y participio. ¿Sí? Aquí te estamos dejando esta lista de verbos. Los puede ir repasando. Ver que los tenemos en infinitivo, pasado y pasado participio y su traducción al español. Aquí está toda esta lista de verbos, interesantísimo, para que practiquen. Ok, otro color, atención, purple, es el tercer color, purple, púrpura, purple. Bien, acuérdense que tienen que anotarlos en el orden en que los estoy mencionando. Muy bien. Perfecto. Y esta es ya la última partecita de esta lista de verbos. Muy bien. Ya con esa lista de verbos, vamos a la práctica. Te invito a seguir aprendiendo.
Realiza esta práctica y avanza aún más en el dominio del idioma inglés. Tómate el tiempo que consideres necesario y al terminar revisa cómo te fue en esta práctica. Puede darle pausa al video para que hagas con tranquilidad la práctica. Las indicaciones. Completa los espacios en blanco de manera que sea un enunciado afirmativo y después pasa el enunciado a la forma negativa y finalmente a la forma interrogativa. ¿Listos? Ok. Ahí está la primera. Hay que llenar el espacio en blanco. La primera persona es we. ¿Cuál auxiliar va? Have o has. Y el verbo study, díganme ustedes, ¿es regular o irregular? Para que lo pongan en su forma participio. Muy bien, tenemos he, el espacio. Ven que es tercera persona. He va has o have. Y el verbo drive, ¿es regular o irregular? Si es irregular, pues ahí está en la lista que les pasamos. Ok, y después, una vez que completen esos espacios, van a pasar esa oración a negativo y luego a interrogativo. Veamos más ejemplos. She, otra vez tercera persona. Y el verbo be, el más irregular de todos. ¿Cuál es el participio del verbo be? En la lista lo tienen. El otro ejemplo. That plane, very high. Bien, el verbo es fly. ¿Es regular o irregular? Acuérdense que una vez que llenen los espacios, pasan la oración en negativo y luego a interrogativo. Y tenemos la última. Pero antes, se viene otro color. Se viene otro color, anoten. Yellow. Yellow. Amarillo. Yellow. Acuérdense que van en orden los colores. En orden. Muy bien. La última de la práctica. You. El espacio que va. Have o has. Luego viene el verbo read o read. Acuérdese que en presente se pronuncia read y en pasado o participio red, como el color rojo, red. Ok. Y una vez que completen los espacios, pasan la oración a negativo e interrogativo. Ok. Bueno, ¿cómo te fue? Vamos a hacer la revisión de la práctica. La primera. We have studied English. Vean que es un verbo regular. En un verbo anterior ya explicamos los verbos regulares. Todos los verbos que terminan en y antes de la y tienen consonante, se elimina la y, agrego y latina ed. ¿Se acuerdan que los explicamos? ¿Cómo queda en forma negativa? La forma corta. We haven't studied English. Muy bien. ¿Y la interrogativa? Have we studied English? ¿Hemos estudiado inglés? Veamos los demás. He has driven that car. He has driven that car. Él ha manejado ese auto. La forma negativa, he hasn't driven that car. He hasn't driven that car. Ven que pueden usar la forma larga. He has not driven that car. ¿Cómo queda la forma interrogativa? Has he driven that car? Has he driven that car? ¿Ha manejado él ese auto? Los otros ejemplos. She has been in my house. Ella ha estado en mi casa. La forma negativa, she hasn't o she has not. She hasn't been in my house. Ella no ha estado en mi casa. Y la interrogativa, has she been in my house? Has she been in my house? ¿Ha estado ella en mi casa? El otro ejercicio, el otro ejemplo. That plane has flown very high. Ese avión ha volado muy alto. That plane has flown very high. Ok, la forma negativa y corta. That plane hasn't flown very high. That plane hasn't flown very high.
Ese avión no ha volado muy alto. Y la interrogativa, has that plane flown very high? Has that plane flown very high? ¿Ha volado ese avión muy alto? Y el último ejercicio. You have read this book. Usted ha leído este libro. You have read this book. Negativo. You haven't read this book. Usted no ha leído este libro. Interrogativo. Have you read this book? Have you read this book? ¿Ha leído usted este libro? Muy bien. Una nota importante. Muy importante. ¿Ok? La forma abreviada en tercera persona del verbo to be en su conjugación en el tiempo presente es his, she's, its, que en la forma no abreviada sería he is, she is, it is. La forma abreviada del verbo to have en participio en su tercera persona es igual. His, he has, she's, she has, it's, it has. Ven que se abrevia igual, pero no los podemos confundir por el resto de la oración. Marcará la diferencia. Así que no se preocupen si se preguntan. Se conjuga el verbo to be en presente igual que el verbo to have en tercera persona. ¿Cómo me voy a dar yo cuenta cuándo es el verbo to be, cuándo es el verbo to have? Por el resto de la oración. Ahí no hay ningún problema. Se viene color. Se viene el último color. El último color. El quinto y último. White. White. El blanco. El color white es el blanco. Bien. Acuérdense. En orden. En el orden que se dijeron. Ok. Muy bien. Hemos terminado la clase el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en una otra clase. Y no se olviden de ver los shorts para el concurso. Un abrazo a todos.